Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué placer que estés ahí acompañándome. Katy Fernández te saluda y como siempre te invito a que traigas tu Biblia y también a que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos estás dando. Te damos gracias por tu fidelidad, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos, Padre, a entregarte todo nuestro corazón para que el Espíritu Santo more en él y así con tus fuerzas y solo con tus fuerzas podamos seguirte. Porque sabemos que solos no podemos obedecerte, no tenemos esa capacidad en nosotros. Te amamos, Padre, y acá estamos ante tu presencia deseosos de escucharte. Que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas ahora nos hable. En el nombre de Jesús lo pedimos. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el día viernes 16 de noviembre lleva por título Para estudiar y meditar. Puedes leer Un investigador de la verdad y Judíos y gentiles en los Hechos de los Apóstoles, páginas 107 a la 115 y 153 a la 163 respectivamente. El concilio que decidió este caso estaba compuesto por los apóstoles y los maestros que se habían destacado en levantar iglesias cristianas, judías y gentiles. Con delegados escogidos de diversos lugares, estaban presentes los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía, y estaban representadas las iglesias de más influencias. El concilio procedió de acuerdo con los dictados de un juicio iluminado y con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Como resultado de sus deliberaciones, todos vieron que Dios mismo había resuelto la cuestión en disputa, concediendo a los gentiles el Espíritu Santo, y comprendieron que a ellos les correspondía seguir la dirección del Espíritu. Todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto. Los apóstoles y los ancianos, hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto que fue luego aceptado generalmente por las iglesias cristianas. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión. Había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad. Se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas, de proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido para que enseñaran el mensaje evangélico. Desde el principio la Iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que hacerlo hasta el fin del siglo. Esto está sacado del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 159 y 160. Preguntas para dialogar. ¿Qué pasos para la resolución de conflictos hallados en los relatos analizados esta semana se pueden aplicar a la comunidad de tu iglesia si surgen desacuerdos? Aunque uno de los problemas que la iglesia abordó era teológico, ¿qué podemos aprender de estos relatos que ayude a la iglesia cuando surgen problemas culturales, políticos o étnicos que amenazan la unidad? ¿Qué principios importantes podemos extraer de lo que hemos visto? Si quieres, puedes volver a leer la cita de Elena de White del comienzo. A pesar del resultado positivo, algunos aún no estaban satisfechos. ¿Qué lecciones sacas de esta triste realidad? Resumen, la iglesia primitiva se vio amenazada por conflictos internos sobre una serie de cuestiones que podrían haber tenido un efecto devastador en ella. Vimos la forma en que la iglesia, bajo la conducción del Espíritu Santo y la sumisión a la palabra de Dios, pudo resolver estos conflictos y evitar cismas. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Servir a Jesús no es desperdicio. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan capítulo 12, versículo 5.
Judas era un hombre que conocía el precio de cada cosa y también de aquello que no tenía ningún valor. Con la eficacia propia de un administrador, calculó de inmediato el monto del derroche de María. Al precio de hoy, el perfume derramado sobre Jesús habría representado un despilfarro de miles de dólares. Si no conociéramos el resto de la historia, consideraríamos legítima la queja de Judas. ¿Era aceptable su actitud? ¿Se podía llamar eso buena mayordomía? Juan nos cuenta los motivos detrás de la queja de Judas. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan capítulo 12, versículo 6. No estaba preocupado por los pobres, sino por él mismo. El lema de su vida era menos para Jesús y más para mí. La actitud de Judas no es muy diferente de la de muchas personas hoy. Como los fariseos, dan solamente lo que Dios requiere. Muchos se preguntan, ¿cuál es la cantidad mínima que puedo dar o hacer y seguir pese a ello considerándome cristiano? Se va a la iglesia sin un sentido del deber, sin un profundo deseo de adorar a Dios. Se lee la Biblia apresuradamente y ni siquiera se tiene interés de información, y menos de transformación. Se ora si queda tiempo, y si se termina el día, a veces no hay tiempo para hablar con Dios. Y así, de a poco, se va terminando la comunión con Dios. Se ponen algunas monedas en el plato de ofrendas si nos quedó cambio, pero no se ha puesto el corazón. Frecuentemente los que menos se interesan en servir y ayudar en la causa de Dios son los que se quejan y critican duramente y sin contemplaciones a los heraldos del Evangelio en su lucha diaria por el reino de Dios. En cambio, los que menos critican o se quejan son los que trabajan con denuedo y son colaboradores generosos. Están dispuestos a tomar sus trincheras en el conflicto cósmico que Cristo libra contra Satanás. Este era el caso de Judas. A él no le interesaban los pobres, los veía una molesta carga social. Consideraba que se deleitaban en el ocio y que carecían de creatividad. Los motivos de Judas eran egoístas. Se veía a sí mismo como merecedor de todos los reconocimientos y todo el respeto por sus actuaciones brillantes como gerente de la bolsa del maestro. Para él, todo acto altruista era un desperdicio. Se quejaba e importunaba a Jesús con su pretendida astucia en el uso de los recursos. Unas horas después, el Salvador lo llamaría hijo de perdición, o literalmente, hijo del desperdicio. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos recordar que tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios creador, un Dios que es amor. Y pensemos que todo lo que tú y yo le entregamos a Jesús será ganancia multiplicada por 1000. No es ningún desperdicio rendirse a los pies de Jesús y prometer lealtad a su nombre. Judas, tristemente, se equivocó. Que tú y yo podamos acertar. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.